Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches, como decimos siempre. Bienvenidos. Noviembre, ¿sí? Ya estamos. No falta nada para las elecciones, no falta nada para que el calor... Calor, Me calor. quiero ir a vivir a Noruega. ¿Por ¿Usted no qué? tiene una casita? ¿Usted que tiene casa Tengo afuera? amigos en En Noruega. Esta Noruega, mañana estuve intercambiando mensajes con un amigo no noruego. me puede En recomendar realidad es un amigo centroamericano que vive que vive en Noruega, pero no me puede dar un trabajo, amigo, Le preguntamos, alguna cosa. El pero calor es frío allá, ¿eh? ya lo sé, Sí, conozco. He estado con 40 grados bajo cero sí, en Oslo. seguro, seguro. Bueno, lo que está muy lindo es acá. Usted me mira así y yo ya me cohibo. No sé, Me no sé. cohibo. Está muy lindo todo el ambiente que se está creando para dentro de 15 días. 15 días, así ¿No? es. El 14 es un momento muy importante, me parece, para la política argentina. Yo no sé cuántos de los que nos ven toman conciencia de la importancia de esta elección. Todas las elecciones son importantes para consolidar los procesos democráticos, pero acá venimos de pandemia, de grandes desilusiones, de cierta tufillo antipolítica que no me gusta. Este, Póngale nombre y por, apellido. bueno, el amigo Milei, dice Claro, usted. claro, póngale nombre y apellido. Sí, y me sorprende que los jóvenes, ¿no? Que siempre son transgresores, pero que buscan una sociedad más justa, más igualitaria, más con libertades, con posibilidades de desarrollo. Yo creo que la libertad es un tema muy importante después de lo que ha significado la pandemia, ¿no? El encierro, me parece, ha hecho que los jóvenes tomen conciencia de la importancia de la libertad. Ahora, la libertad es mi ley. Le pregunto a usted que tiene No, algunos años y es veterano. no. Yo le dije una vez, si mi viejo, que era anarquista, se levanta y escucha a un tipo levantando esas banderas desde ese lugar, creo que se vuelve a morir inmediatamente, porque realmente este tipo de libertario y de anarquista no tiene absolutamente nada. A mí me aterra. Ya no vivimos en época de dictaduras militares, ¿no? Y los jóvenes y muchos que tienen menos de 40, 50 años no lo vivieron, pero quienes vivimos dictaduras militares, mientras vivimos cercenamiento realmente de la expresión, la represión, el asesinato, la desaparición, reivindicar gente que más allá del discurso, lo que le gusta es el garrote. Sí. A mí, ¿Sabe qué? Le puede preguntar al primer invitado eso también, porque el bueno, primer invitado, aparte de ser un actor, un director de la hostia, un tipo comprometido políticamente. Pero yo estoy muy contento porque pusimos 400 micros para liberar a Mauricio de la cárcel kirchnerista. no. Y llevamos, en 400 micros llevamos 400 personas. Estoy contentísimo con lo que arrastramos de gente. Bueno, Pero no, pletórico de dicha, pero mire. hay que darle de comer a los colectiveros. Los 400 micros para 500 Por tipos. eso hay que darle de No, comer a los colectiveros. no jodan. Bien, A los amigos colectivos. bueno, así empezamos. Mejor no digo lo que me generó que no lo metan en cana, porque acá mi jefe me prohíbe, me censura, pero que se haya ido caminando de Dolores, en fin, no digo lo que me generó. Vamos a ir al primer invitado, un fenómeno, un amigo, demasiado a la izquierda para mi gusto, pero un amigo al fin, Manolo Callao. Acérquese la silla, Sigali, Bueno, y muy nos bien. sentamos, y esto es en Lo vivo. hacemos en vivo, lo hacemos. Claro que no hay problema. Lo único que no se puede decir malas palabras porque usted me Sí, censura. sí, no es que me enoje, tengo miedo que algún juicio haga esa justicia que a Macri lo deja libre, no vaya a ser que usted lo meta en cana. Buenas tardes, actor, director y docente. ¿Cómo dice que le va, querido Manolo Callao? Hola, buenas tardes, Ariel, buenas tardes a su compañero de mesa. La verdad es que es un gusto charlar con ustedes en esta tarde fresca de Buenos Aires.
sobre temas que no hablamos nunca, temas olvidados. Así que bueno, acá estoy dispuesto a... Usted me presenta como Vamos a empezar situado a hablando. la izquierda de qué. Epa, Bueno, ya empezamos. esa sí. No se le puede decir nada porque es un cabrón encima. No, claro. Entonces, viste, No, rebota no, todo, salta. No, bueno, no. hablemos de cine. Después, si quiere, hablamos de política. Hablemos de cine. Dele, hablemos de cine. El secreto de Marot. Está por Una ahí. película estupenda, estupenda película que estoy orgulloso de ser parte, que habla de la identidad desde un lugar simple, modesto, sencillo, como puede ser una receta de una comida armenia, de la mano de Norma Leandro, una actriz de las que también me siento muy feliz de que sea argentina, de que sea nuestra. Y estoy muy contento, te decía, de estar en esta película porque creo que es una película necesaria, es una película simple, una película amorosa, una película que habla de la identidad y de la lucha del pueblo armenio por el genocidio, contra el genocidio producido por los turcos, 1.500.000 armenios. Sin embargo, habla desde un lugar amoroso. Yo soy de los que piensa que el rencor es una piedra muy difícil de trasladarla en la vida, pero la memoria es imprescindible para poder evolucionar en la vida. Y yo creo que lo que cuenta el secreto de Marot es justamente eso, de cómo la memoria en las cosas simples nos ayudan a consolidar nuestra identidad y a enfrentarnos en una lucha desigual, por cierto, a enfrentarnos con ese otro enemigo que es el que impide que la humanidad se construya dignamente, ¿no? Así que yo creo, a ver, Marot, El secreto de Marot, película imprescindible, simple, con humor, para hablar de temas trascendentes. Es una buena oportunidad para juntarnos a hacer una salida con amigos, con familia, porque es una película que la puede ver todo el mundo y la va a pasar muy bien. El genocidio armenio, más allá de las colectividades, armenia y por supuesto también la turca, no es un tema que en los argentinos nos ha atravesado en conocimiento fuerte, ¿no? Más allá que tenemos dos colectividades importantes, tanto la armenia como la descendiente de turcos. Esta película transita por el tema del vínculo entre el genocidio, las costumbres, la cultura, la comida, ¿no? Por ahí. Así es. La identidad que nos da, en este caso, el tema de las recetas de comida y cómo a través de las recetas, de defender esa identidad que en mi pueblo se hacía de esta manera, este plato, y entonces, y a través de eso aparece la historia, y aparece la historia del genocidio, y aparece, perdón que lo meche de esta forma, pero es lo que la película cuenta, aparece el humor, porque esta cocinera, que es la cocinera de un club armenio, se encuentra involucrada en un debate acerca de que, claro, las cosas económicamente andan mal, y entonces como es comida armenia la que se hace, hay que cambiar. Y lo que le proponen es hacer minutas. Entonces, nada más alejado de su voluntad. Milanesa con papa frita. Claro. Y entonces ella defiende desde este lugar de las recetas que mi abuela me había enseñado, este camino identitario para fortalecer los vínculos de esa institución y de los armenios para no hacer minutas. Y ese debate que se da a través de la comida es realmente muy, muy enternecedor, con mucho humor,
y con mucha fuerza identitaria, ¿no? Es poco conocido que incluso el genocidio armenio tuvo una particular consecuencia sobre los hombres armenios, ¿no es cierto? Y la mujer y la cocina un poco es la posibilidad de recomponerse frente a lo que ha sido ese genocidio y la masacre de tantos hombres, ¿no? Sí, y el dicho joven Sigali, claro que sí. Fíjese que Hitler lo tomó como ejemplo para justificar, ¿sí? Todos lo sabemos, pero no está mal recordarlo, la memoria ayuda a tratar de no tropezar siempre con la misma piedra. Hitler dijo, ¿quién se acuerda hoy de los armenios? ¿Quién se va a acordar de los judíos? ¿No? Sí, claro. De manera que, insisto con este tema de la memoria, que es lo que plantea la película, de tenerla viva y de tenerla a través, como usted dijo, con las recetas en la cocina de las abuelas, ¿no? Manolo, ¿cómo ves hoy la situación del teatro, los artistas, tratando de salir de este año y medio de locura, de enfermedad, de muerte, de pandemia? ¿Cómo se te presenta hoy? ¿Qué pensás de lo que está tratando de hacer el gobierno, de ayudar a los actores? ¿Cómo lo ves? A ver, complejo tema, complejo tema. En principio, soy de los que está formado en el hacer y desde ese lugar tratar de modificar y desde ese lugar de posible modificación reflexionar sobre los pasos que hemos dado y los que debemos dar. Lo que está claro es que acá hay que barajar y dar de nuevo en muchos aspectos, sobre todo en el tema de la cultura, sobre todo en el tema del arte. Es muy difícil elaborar proyecto en el terreno artístico-cultural cuando no se tiene proyecto de país. Es necesario tener un proyecto de país para poder desarrollar un proyecto artístico-cultural en el marco, además, de una sociedad o del mundo que viene castigado por una pandemia que dejó expuesto las virtudes más maravillosas del ser humano y las lacras y las miserias más grandes. De manera que acá hay que empezar otra vez. Hay que empezar otra vez y ser conscientes de esto que dije inicialmente, de la necesidad de proyecto de país para poder tener proyecto artístico-cultural. Si nosotros nos ponemos a mirar los pasos que se empiezan a dar, son pasos alentadores en el sentido del trabajo, si se me permite, cuando el presidente y los sectores interesados en la gestión del país se reúnen con aquellos que generan trabajo. Mi pregunta es si siempre nos vamos a juntar con las mismas empresas. En el terreno del arte o del teatro o del cine, nos reunimos con Suar, nos reunimos con los grandes productores que no les interesa decididamente elaborar un proyecto que sirva a la comunidad. En todo caso, les sirve o les interesa un proyecto que genere recursos, lo cual no es poco, lo cual hay que atenderlo. Pero yo no soy de los que piensa que ese proyecto está separado de los contenidos, que está separado de lo que significa un proyecto artístico, un proyecto cinematográfico, un proyecto teatral, musical, de la plástica, separado de las necesidades de la comunidad para repensarse y repensar el mundo, porque seamos sinceros, estamos viviendo una etapa en el mundo donde está en debate un proyecto consolidado, que es el proyecto que trae el capitalismo, ¿sí? Manejado desde una mirada neoliberal, y un proyecto que todavía no alcanza a consolidarse, que representa los intereses del campo popular y que todavía no alcanzamos a tenerlo en claro para poder enamorar. Porque en definitiva, mis queridos amigos, si no enamoramos no cambiamos nada. Entonces, para poder enamorar, perdón. No, no te escucho, te para escucho. poder, no, si me dejas sigo hablando un rato largo, pero digo, para poder cambiar las cosas
hay que tener en claro lo que uno cree que quiere cambiar, pero por sobre todo, o también, o paralelamente, saber que tiene que enamorar. Tiene que enamorar a aquel que consideramos el sujeto que va a transformar esta realidad, ¿sí? Los pueblos, que yo creo que siguen siendo los pueblos, no es la gente, son los pueblos, son los sectores populares, son aquellos sectores que tienen todo para ganar y nada para perder, son esos sectores los que los que tienen que tener en claro y los que hay que enamorar o nos tienen que enamorar ellos a nosotros para poder cambiar las cosas y hacer que el ser humano vuelva a estar en el centro de todo, ¿no? Me encantó tus definiciones, Manolo, pero yo cuando me imagino la Argentina del siglo XXI, lo que nos queda por delante, post pandemia, ojalá podamos decir post pandemia, me la imagino muy integrada a nuestros vecinos de la región, muy pensado en proyectos comunes, no solamente de fronteras hacia adentro. Me la imagino muy participativa, me la imagino con muchas pequeñas y medianas empresas en la ciudad, el campo, en la cultura. Cuando yo digo participación, no me imagino solamente en la política o en la social. Me imagino una construcción colectiva, un pensamiento colectivo, un accionar colectivo, una nueva forma de organización. Por eso me parece muy importante lo que decías con este tema, los de siempre. ¿Vamos a hacerlo con las grandes empresas concentradas o bueno, ellos formarán parte, pero el Estado por lo menos incentivará las cooperativas, incentivará a los pequeños y medianos en todos los ámbitos? Yo me lo imagino de esa manera. Yo también, pero para eso hay que hacer, Sigali, para eso, a ver, lo digo desde ser integrante de una cooperativa de gestión y producción artística, Bien. Que no es una cooperativa accidental, que acabamos de estrenar una película que se llama Un Día para la Verdad, que está en este momento en un festival en Venezuela, y que nos enorgullece porque la hicimos en plena pandemia, preservándonos de todo lo que significaba la posibilidad del contagio. Vamos a estrenar ahora una obra sobre Camille Claudel, que también es producción nuestra, con Zuleika Esnal. La vamos a estrenar en El Tinglado. Esto es una primicia para tu programa, querido Ariel, para su programa. De manera que tenemos que luchar para ocupar los espacios que nos corresponden, para no ser convidados de piedra a la hora de elaborar proyectos. Hoy que los escuchaba hablar de ese personaje al que lo venimos construyendo entre todos, quiero decir, no estamos aislados de la construcción de Milady. Digo, él habla de libertad. Vos sabés que yo fui integrante del movimiento de teatro abierto desde sus inicios hasta el final. Terminé siendo el presidente del teatro abierto. Orgullosamente lo digo. Y en el año 84 no nos pudimos poner de acuerdo sobre el tema, y entonces no se hizo teatro abierto. ¿Cuál era el tema sobre el cual debatíamos? El tema, la idea de la libertad. Y puedo asegurarles que estuvimos un año debatiendo cabezas importantes, pienso en Tito Cosa, Carlos Omigliana, Carlos Gorostiza, Carlos Carela. Bueno, me salieron todos los Carlos juntos. Bueno, y no nos pudimos poner de acuerdo. Y se escucharon cosas maravillosas en aquel momento. Y una de las cosas que se dijo acerca del tema de la libertad, que la libertad no era elegir qué mayonesa quiero comprar, sino saber hacer la mayonesa. Y este es un concepto que yo creo que lo tenemos que extender a nuestros jóvenes. Hay que comprometerse para que podamos hacer la mayonesa, nuestra mayonesa, y no quedar prisioneros de la decisión de grandes empresas que nos ofrecen ser libres
entre una u otra mayonesa. Entonces, hoy que los jóvenes se seducen, porque vos decías muy bien, Sigali, los jóvenes siguen pulsando con la libertad, pero los valores que se le brindan a los jóvenes son valores que generan confusión. Milei vende la idea de libertad en abstracto, y la libertad no es en abstracto. La libertad, y me pongo más terrenal que nunca, la libertad es que todo el mundo coma, que todo el mundo acceda a la salud, a la vivienda, a la educación. Ser libres es generar eso. El ritmo de las sociedades no lo marca el más rápido. El ritmo de la evolución de las sociedades lo marca el más lento. Y si no podemos entender eso, que esa es la libertad, estamos en el horno. No vamos a poder evolucionar nunca. Manolo, yo que soy un poquito más antiguo, no voy a decir viejo, somos parecidos en la edad que tenemos. Yo recuerdo que básicamente en mi experiencia militante, yo arranqué en los años 60, 70, nosotros construíamos los ideales, militábamos y construíamos esa libertad, nos la ganábamos, más allá incluso de dictaduras, de cercenamientos, siempre estábamos como empujando los límites que nos iban imponiendo, pero no era abstracto, era concreto, era poder juntarnos, poder pensar, poder actuar, mejorar la escuela, mejorar el barrio, mejorar las condiciones de trabajo. Esto me gustó, por eso lo tomo, lo agarro, porque me remontó al pasado, y la diferencia es esto, que yo espero la libertad. No esperes la libertad, buscala, trabajala, conquistala. Manolo, igualmente te tenemos que cortar porque el tiempo es tirano, como se dice. Mucha suerte con la película. Y otro sábado te vamos a contactar para que hables de política. Aunque hablaste de política, pero yo quisiera que hablemos de política con Eduardo, con vos, así, porque yo creo en las grietas, creo en las piedras, totalmente distinto a ustedes que dicen que hay que consensuar. Yo creo que con cierta gente no hay que consensuar más nada. Bueno, vos sabés lo que pienso yo. Pero no, en serio, te damos las gracias. Gracias. Muchos éxitos. Vamos a ir a ver la película y próximamente, como dicen los afiches, vamos a volver a encontrarnos con vos para tener un análisis de esta película y de lo que va a venir. Muchas gracias, Con Manolo. mucho La gusto, verdad, con mucho gusto cuenten conmigo. Con mucho gusto cuenten conmigo. Les agradezco a los dos. Me da mucho gusto verlos trabajando en estos temas en los que tanto hay que trabajar desde un lugar que tiene que ver con los intereses del campo popular. Y saludos a su flamante esposa, que estuvo 45 años soportando hasta que usted decidió casarse. ¿Cómo está un tipo 45 años para casarse? Pobre mujer. Tiene mucho mérito eso, ¿eh? Gracias, Manolo. Un abrazo grande. Seguimos con el programa. La verdad que... Chao, suerte. No, gracias. La verdad que fue muy, muy lindo porque pudimos combinar este tema de la cultura con ideas, como tiene que ser, la cultura vinculada a la vida, la cultura vinculada a pensar la Argentina, a pensar el futuro, a pensar en la región. La verdad que me gustó. Pero aparte, viste, lo que vos decís siempre, hacer, ¿no? Sí. Alguien dijo, mejor que decir es hacer, ¿no? Mejor que prometer y realizar. Cholo, querido, ¿tenemos 2 minutos para leer mensaje o nos tenemos que ir a la pausa? Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, bien. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bueno,
Bueno, muchos mensajes, Sigal, muchos, Bueno. muchos. Juan Carlos Yaya Farías, que hay que hacerse amigo de Yaya Farías, porque hizo guantes con mano de piedra dura. La mierda, sí. O sea, hágase amigo, no se pelee, porque encima es más grandote que yo. Mira vos. Peso crucero, mire. En nombre de los socios del Club Social y Deportivo Libertad, cito en la calle 11, entre 146 y 47, Berazategui, quiero denunciar el estado lamentable en el que se encuentra nuestro club, ya que desde la lamentable pérdida de su presidente Daniel Cosmeli, el mismo pasó al manejo impresentable el señor Bolognese y una comisión compuesta de 4 miembros. Bueno, es muy largo el mensaje, me pidió si se lo podíamos pasar. Se lo pasamos a Daniel. A Daniel Pacín. Nos agradeció, dice que con gente del club el programa todos los sábados. Bien. Muchas gracias, muchos crecimos, bailamos en el querido Club Libertad, por favor compartan para que todos sepan. Eso por un lado. Después tuvimos el doctor Juan Carlos Fernández, que ve el programa también todos los sábados, abogado, que le gusta que hayamos mejorado el sonido. Eduardo Espina, dice, no se puede controlar la inflación porque hay otra economía paralela, la que manejan los extranjeros que tienen el monopolio de la verdura conjuntamente con los chinos y los argentinos. Ahora vamos a hablar del control de precios, ¿no? Como puede ser que vendiendo papa y cebolla tengan Mercedes 315 0 kilómetros. No sé, yo no tengo. El gobierno, me voy a dedicar a vender papa y cebolla. El gobierno regala plata para el consumo y se la lleva, ni menos mal que el señor Guzmán controla la divisa. Cómo la robaban a nuestra querida Argentina, abrazos. Y después tenemos 4 más. El doctor Oscar Gómez desde Corrientes nos felicita por el programa, excelente programa. Alba de Recoleta, me hubiera gustado más que analicen el tema del debate de los candidatos en la provincia de Buenos Aires. ¿Para qué, Alba? Si fue un horror, fue una obra maestra del terror el debate. Estoy de acuerdo con ustedes respecto que el único que manifestó alguna propuesta mal que les pese fue Randazzo, aunque quiero aclarar que no me simpatizan en absoluto, los demás son unos cachivaches peleándose entre ellos. Bueno, de eso hablamos siempre con Eduardo, de que realmente eso no construye nada. Argelio Simón de Mar del Plata sigue viendo los programas y son excelentes, saludos para los dos. Y Débora Barone de Ramos Mejía, interesante el tema de los astilleros. Qué bueno que está en proceso de reconstrucción después del desmantelamiento y bajo presupuesto. Bien, Pedro Guasiesco, muy bueno el programa, saludos. Muy bien. Terminé. Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces en este programa, como ya lo fuiste adelantando, Ariel. Vamos a hablar un poquito del tema de la inflación, de los usuarios y consumidores, de qué rol tiene que jugar para contener la inflación. Y nos acompañan Roxana Pérez y Américo García. Ambos vienen trabajando hace muchos años sobre este tema de los usuarios, sobre el tema de los precios, sobre el tema de la inflación. Así que, bueno, vamos a irle dando una... ¿Cómo les va? Hola Eduardo, hola. Muy bien, gracias por la invitación, por estar acá. Bueno, no, gracias a ustedes. Primera pregunta, estamos frente a un nuevo secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, que después de las PASO y el gobierno tratando de receptar, en mi opinión, uno de los mensajes que es los salarios vienen corriendo detrás y las jubilaciones vienen corriendo detrás de la inflación, hay que producir de alguna manera un corte a esta situación. ¿Ustedes ven que por este camino de los precios máximos, precios cuidados, es el camino apropiado para ir avanzando? A ver, el gobierno viene ensayando una serie de políticas, digamos, desde el año pasado. Y además, digamos, políticas específicas de precios, pero además una política macroeconómica que también contribuye, digamos, al descenso de la inflación en materia fiscal, en materia monetaria, en materia cambiaria, de control, digamos, del dólar, del precio del dólar. Pero pasó, digamos, y estas políticas habían producido un descenso lento de la inflación, pero descenso al fin, hasta 2 meses atrás, donde ha habido un recrudecimiento de las presiones inflacionarias.
Yo creo que además de las cuestiones económicas que tienen que ver con la inflación no es otra cosa que aumento generalizado de los precios. También en la Argentina, por distintas razones, hay componentes políticos, digamos, y disputas entre los distintos sectores, digamos, sobre la distribución de la riqueza social, digamos. Y cuando digo disputa alrededor de los ingresos, no es solamente entre los sectores del capital y del trabajo, digamos, sino también entre los propios sectores empresarios. Entonces, y a mí me parece que hay dos componentes en los últimos meses que tienen que ver con este recrudecimiento de la inflación. Por un lado, la recomposición de tasas de ganancia de algunos sectores, sobre todo de aquellos sectores monopólicos, que pueden aumentar fácilmente sus precios, digamos, y que esto no les erosiona sus ingresos o su tasa de rentabilidad. Por el contrario, digamos, a través de estos aumentos aumentan su rentabilidad. Y por otro lado, expectativas sobre las elecciones. Siempre, digamos, en momentos electorales se producen estas presiones y además yo creo que también hay un juego político en torno a la recuperación de los ingresos de los sectores asalariados, digamos, ¿no? Me parece que también ahí hay una disputa, ahí sí, entre los sectores del capital y del trabajo. A mí, Américo y Roxana, me genera una duda. Yo veo, si el salario corre detrás, si los servicios, básicamente luz, gas, están con precios prácticamente congelados, si el combustible está hace varios meses que no aumenta, ¿quién me puede explicar por qué aumentan los precios como aumentan? Mira, hay una enorme concentración y extranjerización también de la actividad económica, ¿no? Son 28 empresas de capital extranjero que concentran el 80% de la producción de la canasta básica, de alimentos y de artículos de limpieza. El otro día que se celebró el Día Internacional de la Alimentación, la ONU advirtió que hay 41 millones de personas al borde de la hambruna. Este tema y por el aumento de precios en los productos alimenticios. O sea que es una cuestión que es global. Acá lo que me parece es que hay otras alternativas también que se pueden abordar desde el Estado, como por ejemplo, está creada la ley antimonopolio, y falta hacer su designación. Me parece que ahí el Estado, el gobierno, tendría que prestar atención justamente para trabajar sobre los precios que generan los monopolios. En un país en donde la mitad de la población es pobre, el 11% de la población es indigente, los grandes grupos económicos tienen ganancias exorbitantes, aumenta cada vez la pobreza, y esos aumentos fuertes que van por detrás, obviamente, de los salarios, generan después otros impactos en las niñeces, en las mujeres, ¿no? Porque en realidad se deja de comer, es otro tema que trae aparejado también y que es preocupante, porque se deja de comer leche, se deja de comer fruta, se deja de comer carne, se pasa a las polentas, se pasa a las harinas, y vienen todos los problemas aparejados, un problema de salud. Yo creo que se están haciendo algunas cosas, pero me parece que hay recursos para utilizar que todavía no se están poniendo en práctica. Roxana, yo te escucho y comparto lo que decís, pero, por ejemplo, ¿cómo se resuelve este tema, no sé, Américo, Roxana, este tema de evitar los monopolios? Porque habría que generar otros mecanismos de competencia, otros mecanismos de producción, otra forma de comercialización, ¿no? Aparte, Roxana, me pareció excelente las cifras que diste para mostrar el deterioro. Ahora, yo le hago una pregunta a los dos, ingenua, casi infantil. ¿Ustedes creen que al empresariado les importa un soto que la gente se muera de hambre? No. A ver, son dos preguntas, digamos. Vamos por la. Claro. Que ver con los monopolios, digamos, ¿no?
Yo creo que entre las distintas corrientes económicas existe un acuerdo de que los monopolios, digamos, son perjudiciales, digamos, para la economía y para el bienestar general. Aún los sectores ultraliberales sostienen esto. Es más, desde esas políticas se han impulsado herramientas antimonopólicas. La Argentina tiene legislación antimonopólica desde 1923, hace casi 100 años. Ahora, yo preguntaría cuál ha sido la aplicación de estas políticas. Digamos, muy poco, digamos. O sea, esa legislación sancionan conductas anticompetitivas, reparto de mercados, por ejemplo, fijación de precios por encima de los costos que originan ganancias extraordinarias. También permite al Estado controlar fusiones. Digamos, bueno, como decía Roxana recién, la nueva legislación dispone una serie de instituciones que no se han creado. No hay una política antimonopólica firme. ¿Y por qué? Yo creo que esto tiene que ver también con la debilidad del Estado, digamos, frente a el accionar del poder económico. Me parece que ahí el Estado tiene herramientas, la ley antimonopólica, la ley de abastecimiento, que siempre se la critica desde los sectores empresariales, pero esas políticas vienen desde la presidencia de Irigoyen para acá, no son nada nuevo, ni son del año 74, como dicen algunos interesadamente. Digamos, la ley de defensa del consumidor, la ley de góndolas, ahora hay una serie de instrumentos, digamos, que son aptos para este tipo de políticas. Sin embargo, me parece que hay una debilidad del Estado y hay políticas, la del macrismo concretamente, que han, digamos, desbalanceado esta relación y han, digamos, obturado la aplicación de estas políticas. Respecto a si a los empresarios les interesa el bienestar general, y yo creo que depende del tipo de modelo que se impulse, digamos, ¿no? Ahí había un economista que fue ministro de Economía de Salvador Allende, ahora se me fue el nombre, Pedro Buscovic, que él decía que se estaba impulsando a partir de la aplicación de las políticas neoliberales en los años 80, lo que él denominaba la dinámica de la desigualdad. O sea, digamos, abastecer a los sectores de altos ingresos. Digamos, si uno mira ciertos mercados, digamos, productos de alta gama, de alta tecnología, bueno, esos son consumo de sectores de altos ingresos, incluso en la industria alimenticia, digamos, ¿no? Donde hay productos alimenticios con una serie de agregados, leche larga vida, digamos, con agregados de componentes distintos. Bueno, se crea una segmentación del mercado y a ellos les interesa atender estos sectores, digamos, que son los sectores de altos ingresos. Estamos como todo siempre pasa en televisión. Siempre pasa lo mismo. Estamos queriendo arrancar y ya nos hacen señas que se nos van yendo el tiempo. La verdad que es un tema que lo vamos a seguir, chicos. Lo vamos a seguir. Me parece muy importante porque hace a la posibilidad de. Hay, Roxana, la última pregunta, 1 minuto o menos de 1 minuto, por favor. ¿Hay un rol de la sociedad para todo esto parte del Estado? Sí, absolutamente, absolutamente. Pero el Estado tiene que incidir en el rol que tiene que jugar la sociedad, porque el Estado tiene que poner las herramientas de capacitación a usuarias y usuarios y consumidores, no solamente de productos, sino de servicios públicos. Un derecho que no se conoce es un derecho que no se tiene. Con lo cual, si la gente no conoce sus derechos, mal puede reclamar, mal puede defenderlos. Me parece que ahí sí hay un rol fundamental que tiene que cumplir el Estado desde la escuela primaria, si se quiere, ¿no? Tenemos que formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y de todo lo que pueden llegar a reclamar. Y yo quería decir 30 segundos para abonar a lo que decía también Américo, que suscribo, que además es muy preocupante la desigualdad de género que existe en determinados productos, no solamente que son de artículos de perfumería y limpieza, sino útiles escolares y farmacéuticos que pagamos de más las mujeres
mujeres solamente por el hecho de que están dirigidos a un público femenino. Eso agrava absolutamente la situación de las mujeres, que somos obviamente las más pobres porque tenemos una brecha salarial incluso con los varones del 23%, la mayoría de las familias son monomarentales porque están en cabeza de las mujeres, con lo cual hay que también empezar a visibilizar el tema de las cuestiones de género en la desigualdad de precios que existe. Gracias, gente. Muchas gracias. Gracias y a nos ustedes. volvemos a encontrar, ¿eh? Felicitaciones por Sí. el programa. Sí, realmente una maravilla, ¿eh? Gracias y Hasta luego. seguramente los vamos a estar llamando. Va a ser muy difícil esa tarea para ustedes. Sí, es bravo. Pero no hay peor cosa que las gestiones no se hagan, ¿no? Me parece que es así. Absoluto. Bien. Muchas gracias. Gonzalo Allegro, vamos a poner, fue profesor mío de cine en la UBA, en la Facultad de Derecho, un tipo realmente con un nivel de expertise bárbaro. Empieza unos cursos en noviembre y diciembre. ¿A usted le interesaría? Cine de autor de la España franquista. Ah, mira vos. En la España franquista. Interesante. Y pavadita de directores. Buñuel, Saura, Bardem, Berlanga, todos, ¿sí? O sea, Bien. cine de autor en la España franquista. ¿Y cómo se hace? Y eso se entra en el sitio de Gonzalo, que nosotros lo podemos incluir. Últimos cursos online. Hay que entrar en el sitio de Gonzalo Allegro, en Facebook, y ahí directamente se entra. Es muy económico y realmente el nivel que tiene es espectacular. Ahí tenemos el invitado. ¿Ya están invitados? Sí. Ah, ¿está? ¿Dónde está? Sí, creo que sí. Está. ¿Cuánto hace que no lo veo, correligionario? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo le va? Desde que vino a Los Secretos del Poder hace cuando usted era poder. Bueno, ahora hace un tiempo también fue poder. Nunca está ahí. Nunca me expliqué cómo la UCR estaba ahí, pero bueno, no voy a poner chicanas en este momento. Es un placer, Base, tenerlo. Habíamos hablado con Eduardo, que siente un gran respeto por vos, de tener algún radical en esta instancia, hablando de los tiempos que se viven. ¿Cómo ves la realidad argentina hoy? ¿Qué haces, Miguel? Bueno, a ver, la verdad que con mucha preocupación, porque vemos que la situación es complicada desde el punto de vista económico, muy complicada desde el punto de vista económico, cada vez más, lamentablemente. Lamentablemente, la historia de nuestro país nos dice que década tras década, gobierno tras gobierno, nos encontramos con una situación desde el punto de vista económico cada vez más difícil. Me parece a mí que esa es la realidad. Y por otra parte, naturalmente, esto genera una situación social muy compleja. Tenemos niveles de pobreza realmente alarmantes, muy preocupantes. Sobre todo tenemos una situación muy compleja con los chicos, con los adolescentes, bueno, que se encuentran con un horizonte muy cerrado. Así que yo creo que realmente vamos a tener que hacer un esfuerzo grande para encontrar comunes denominadores que nos permitan definir algunos objetivos y algunas políticas, algunos rumbos, y tratar de no apartarnos demasiado de esa situación por peleas secundarias para lograr, concretar algunos resultados que necesitamos concretar en la Argentina, ¿no? Miguel, ¿cómo te va? Hace mucho tiempo que no hablamos, que no nos encontramos. Sí, aunque sea de esta forma, está bueno el intercambio. Sí, es un gran placer. Igualmente. Che, Miguel, vos viste cómo se llama este programa, ¿no? Políticas de Estado. Sí. La idea es que hay cosas que las tenemos que pensar, más allá de las diferencias que podemos tener en la cotidianidad, hay cosas que las deberíamos pensar a mediano y largo plazo, no solamente en términos de 4 años de gestión de un gobierno. Yo entiendo que, nosotros hemos compartido espacios comunes y quizá hoy estamos enfrentados desde el punto de vista de las opciones políticas, pero si hemos compartido espacios comunes, quiere decir
de que hay cosas que son comunes y que podríamos estar pensando juntos en una proyección a mediano y largo plazo. ¿Cómo lo ves eso? ¿Ves que es posible? ¿Estamos maduros? ¿La sociedad acepta este tipo de cosas? ¿O anda buscando el Boca River, la confrontación radical peronista o como la quieras llamar en cada época? Yo creo que la sociedad, a la sociedad le caería muy bien. Yo creo que la sociedad demanda que desde la política seamos capaces de encontrar comunes denominadores, de definir, como ustedes dicen, como ustedes llaman a su programa, políticas de Estado, que en definitiva son políticas en las que tenemos que acordar a mediano y largo plazo. Y me parece que eso a la sociedad argentina, al conjunto de los argentinos, le caería muy bien. Creo que para lograrlo tenemos que ser capaces desde la política de superar algunas antinomias que son absolutamente superficiales, de superar intereses personales, grupales, partidarios y definir estas cuestiones. Pero me parece que no tenemos más remedio. Yo creo que la situación política argentina nos obliga a los que estamos en política a hacernos cargo de nuestras responsabilidades. Todos tenemos responsabilidad en mayor o menor medida en la situación que tiene hoy el país, que está hoy el país, y tenemos que corregir errores. Y la verdad es que creo sinceramente que tenemos que asumir con mucha responsabilidad el compromiso de construir agendas comunes que nos permitan definir cuestiones, por ejemplo, en temas de educación, en temas de energía, en temas de crecimiento federal del país, en temas vinculados con mayores niveles de exportación, para ver cómo resolvemos el tema de la pobreza. Bueno, estas son cuestiones que tenemos que trabajar rápidamente, ¿no? Ahora, yo estoy de acuerdo, te diría en un todo con lo que estás diciendo, pero vos no creés que hay núcleos duros, no creés que hay núcleos duros tanto en algún sector del oficialismo como en partes muy grandes de la oposición, y no estoy hablando solo de Juntos por el Cambio, sino de Milei, de Esper, etcétera, 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 que agigantan la imposibilidad de discutir políticas de Estado? Sí, pero a ver, la verdad es que creo que el que quiera estar fuera de esta discusión quedará fuera de esta discusión. Me parece sinceramente que vienen tiempos cada vez más difíciles. Nosotros no podemos ignorar la realidad. Lo que está pasando con la pobreza es muy grave, hay mucho sufrimiento en un sector muy importante de la población. Lo que está pasando con la difícil situación por la que atraviesa la clase media. Hay sectores de clase media que hacen un esfuerzo denodado todos los santos días para tratar de mantenerse donde están, pequeña y mediana empresa, monotributistas, bueno, trabajadores. Y todo esto demanda de la política una actitud distinta. Por eso es que me parece que estamos obligados. Aquellos que no quieran entender esta necesidad, aquellos que quieran automarginarse en posiciones extremas, bueno, se tendrán que hacer cargo de esa responsabilidad. Yo estoy absolutamente seguro que el pueblo argentino va a acompañar posiciones racionales y que se va a sentir absolutamente convocado por iniciativas que justamente tengan que ver con esto, tengan que ver con la posibilidad de acuerdos y de posiciones comunes para encontrar el crecimiento y el desarrollo, que es absolutamente imprescindible, ¿no? Sabes que yo siempre levanto como un visionario en el tema, por ejemplo, de la integración regional, el acuerdo Alfonsín-Sarney y el surgimiento del Mercosur, que más allá de los distintos gobiernos, más allá de las acentuaciones, más allá de las particularidades, ha sido una continuidad durante 30 años de una política de la Argentina. Y me parece que eso deberíamos multiplicarlo en otras esferas, ¿no? Sí, bueno, sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, yo creo que allí también hay una demostración clara justamente de lo importante que es la capacidad de tener una mirada estratégica de la política. Yo creo que Raúl Alfonsín justamente se destacó por eso, por tener una mirada estratégica de lo que debe ser la política, y hubo en ese momento
otros dirigentes políticos, incluso de otros partidos políticos, incluso del propio peronismo, que acompañaron esta mirada estratégica de Raúl Alfonsín. Y en los países vecinos, como el caso de Sarney, por ejemplo, que también es otro gran dirigente político, bueno, hubo también una capacidad importante para comprender el momento y la importancia de encontrar comunes denominadores que nos permitan encarar un posicionamiento distinto a nivel regional. Por eso, me parece que hay que trabajar mucho, pero muchísimo en esta dirección. Yo creo que, repito, nosotros nos tenemos que hacer cargo, los políticos de hoy nos tenemos que hacer cargo de la situación. No podemos seguir mirando todos para el costado o seguir mirando todos al de la vereda de enfrente, porque todos tenemos responsabilidad. Por acción o por omisión. Miguel, gracias por esta charla. Igual te vamos a tener en cuenta para invitarte antes o después de las elecciones de noviembre. Y gracias realmente por estar con Eduardo y conmigo en Políticas de Estado. Un gusto verte. No, gracias a ustedes, al contrario. Llegamos al final. Sí, señor. De todo. Llegamos al final de todo. Cine, cultura, política, radicalismo, sí, precios. Le dimos un programa intenso en el día de hoy. Un programa intenso, tuvimos de todo. Yo no pude llegar el jueves porque no tenía lugar en los 400 micros. Mirá. Y me quedé, no pude llegar a Dolores. ¿Y te duele mucho? Canal 7 somos AMBA y CABA, y 517 somos en todo el país. Políticas de Estado, Eduardo Sigal, Ariel Crespo. Gracias por dejarnos entrar en su casa. Gracias, Sigal. Chao. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro.